Listo. Buenas, buenas tardes con todos nuevamente. Creo que son las 5:02 de la tarde. No sé si esperamos unos 3 minutitos hasta 5 a las 5 e iniciamos todos, ¿ya? Pasamos el tiempo. Me comentan, que sea por el chat, no sé de qué carreras están por aquí, para ver cómo vamos enfocando ejercicios o tal vez aplicaciones directamente para cada una de las carreras, ¿no? Obviamente ejercicios no tan complicados, sino más bien enfocados para lo que es, ¿no? Este, Vamos a ver. ¿Cómo está, profe? Hola. Buenas tardes, profe. Bueno, sí, bueno, me presento. Mi nombre es Mateo Gómez, Ok. estudio mecatrónica en la Politécnica Salesiana, bueno, y estoy en cuarto ciclo, y ya. Chévere, Mateo. Buenas. Bueno, mecatrónica, electrónica, telecomunicaciones, eh, de eléctrica, mastín, electrónica y sistemas industriales. Ya, estamos bien. De mecánica, creo que no hay de mecánica, ¿no? O de biomedicina, tal vez de civil, también. Bueno, nadie más se pronuncia. Bueno, creo que todos tenemos algo en común entonces, que es el toque eléctrico, ¿no? La parte eléctrica, la parte de los circuitos, la parte, eso, ¿no? De las señales eléctricas. Así que trataremos de enfocarle para ello, ¿no es cierto? A la parte eléctrica de todo lo que vamos a ver ahora. Eh, yo sigo recalcando y voy a mantener el concepto de que es imposible enseñarles a decir, ve, así, hay un ejercicio, así se hace. Eso es imposible, ¿no? Eso no se puede hacer. Hoy en la mañana estaba hablando con un estudiante de la estatal de ingeniería eléctrica acerca del curso, ¿no? Del curso de MATLAB. Y me decía que es medio complicado porque no, a veces no se entiende. Y yo le decía que uno no puede eh, decir, ve, así se hacen las cosas. Uno da las herramientas para que el resto de personas las utilicen y las sepan manejar. Porque cada quien, recuerden, es lo que los que nos caracteriza a los ingenieros, ¿no? De que manejamos nuestras formas de trabajo. Y eso a veces es el punto de inflexión entre un buen ingeniero y un mal ingeniero, por así decirlo. Porque a veces uno se complica la vida abriendo tantas otras herramientas útiles y lo único que a veces el éxito es eso, ¿no? Saber manejar las herramientas y el cómo manejar esas herramientas. Así que yo sí les pido de que no tengan miedo, de que cualquier cosa que estemos aquí hablemos, la solventemos entre todos. Yo, como les dije, creo que nadie es experto en nada en el mundo. Siempre la vida nos da tanto por aprender cada día, así que entre todos yo sé que vamos a ir solventando estas dudas que tengamos, ¿ya? No sé si ellos practicaron ya un poco de números complejos, un poco de las expresiones matemáticas, las sumas, las restas. Es lo básico, ¿no? Es lo elemental, porque de ahí nace el resto de operaciones matemáticas, sumar señales, multiplicar señales, hacer la integración de las señales, eh, operaciones matriciales, que también ya se dio un poco ayer, ¿no? Y como les dije, el MATLAB se basa fundamentalmente en lo que son eh, matrices, ¿no? Matrices. Insisto, es un curso un poco básico, un poco fundamental para aquellos que recién estén iniciando en el mundo de la programación. En MATLAB, si desean, con mucho gusto, otros días hacemos cursos más avanzados, enfocados para lo que necesiten, ¿no? Obviamente no es que yo sepa todas las ramas del MATLAB y de la ingeniería, se pueden buscar personas que conozcan y yo les puedo ayudar con ello, ya sea en telecomunicaciones, en electrónica, en la eléctrica, que es mi fuerte, tal vez les pueda ayudar ahí yo también, pero cada quien tiene su fuerte y su enfoque, ¿no? Pero creo que para ahora, en los ciclos iniciales que estamos, las bases deben quedar bien sentadas, cosa que ustedes vayan ya a ciclos superiores donde tengan que analizar, no sé, sistemas de control o señales y sistemas y sepan que cualquier cosa, el MATLAB lo puede hacer, ¿ya? Esa es mi idea, así que bueno, sigamos trabajando, espero que hayan revisado y que cualquier cosa la vayamos viendo hoy, ¿no? Así que eso, estimados. A ver, déjenme empezar a compartir y bueno, empezamos a ver todo.
Ya. Bueno, ayer habíamos visto los tipos de variables que podemos tener en MATLAB y el formato de visualización de esas variables. Les mencionaba que particularmente cada usuario o cada programador puede tener sus preferencias en cuanto a las variables que pueda trabajar. Les recomendaba en caso de numéricas, les recomendaba trabajar con los double, que son por defecto que viene, y cómo mostrar esas variables iba aún más al gusto del programador, ¿no es cierto? Donde short era el formato corto de mostrar los números con decimales y long era el formato extenso. ¿No? Hay otros formatos que son de forma de fracción, en forma hexadecimal y en forma redondeada, cortada, por así decirlo. Por eso dice bank por ahí. ¿No? Yo les recomendaba el short eng, que era el formato corto de decimal, pero con notación científica en múltiplos y submúltiplos, donde me ayudaba a identificar, ¿no es cierto?, el menos 3, menos 6, menos 9 o el kilo, mega, giga, que son los múltiplos y submúltiplos utilizados. No sé si le cambió por eso o solo le dejó en el formato short, que es por defecto, ¿no es cierto? Las variables de caracteres de texto, habéis visto que son las string y las char, eso vamos a ver ya después, por ahora solo esperaba que las conozca. Operaciones, creo que era demasiado sencillo, ¿no? Las sumas, restas, las multiplicaciones, las divisiones. El día de ayer un compañero nos hacía el cuestionamiento acerca de por qué pongo el punto. El punto va en las operaciones principalmente con matrices o vectores, donde yo tengo que multiplicar elemento a elemento de un vector o de una matriz. No es lo mismo multiplicar una matriz en su conjunto que elemento a elemento de una matriz o de un vector. El punto indica eso, una multiplicación de elemento a elemento o de posición en posición. Este nos va a ser útil cuando veamos ya las funciones matemáticas. Hoy vamos a ver ya funciones, así que este punto asterisco nos va a ayudar para ello. ¿Ya? Y bueno, el resto de operaciones matemáticas que les había recomendado que revisen, ¿no? Y estas que son un poco especiales, que nos van a ayudar bastante cuando estemos ya dentro de la programación. Precisamente el mod yo utilizo bastante, el sale también. El round no, como les dije, a mí no me gusta mucho roundear. El sale sí, ese le lleva al máximo positivo. El número le redondea al máximo positivo. He utilizado algunas veces y el mood también, ¿ya? Como les dije, depende de ustedes que sigamos practicando y viendo. Me comentaban de los números complejos, eso íbamos a ver hoy, pero bueno, ya vimos ayer. Aquí les coloqué la forma rectangular y la forma de Euler para expresar un número imaginario, ¿no? Vimos los vectores y matrices, donde había que tener presente que en MATLAB la posición inicial es del 1, 1, no el 0, 0, como en otros lenguajes de programación. Y la matemática matricial o de álgebra lineal se resumía bastante de una manera muy, muy sencilla. Ponemos esto. Muy sencilla en el MATLAB, no, porque el MATLAB está enfocado en eso, a lo que son las matrices. En las operaciones con matrices es lo mismo que con cualquier número entero. Como ya vimos las operaciones, ¿no? Los símbolos aritméticos siguen siendo los mismos. La única diferencia es que si a veces quieren hacer una multiplicación elemento a elemento, se utiliza este punto. Hagamos un ejemplo con este punto que está por aquí. Si están con el MATLAB abierto, y espero que estén abiertos, ¿no? Ya el cajón. Hagamos aquí. Creamos otras matrices muy cortas, muy sencillas. Voy a crear aquí en el Command Window para no tener que programar. Una matriz A va a ser igual a una matriz de 2 por 2, hagamos. 3, 4. ¿Ya? Tengo mi matriz A, ¿no es cierto? Listo, una matriz A. Voy a meter una matriz B. Vamos a utilizar ahorita el comando punto asterisco, que es multiplicar elemento a elemento, para que veamos qué significa ese punto asterisco, ¿sí? Bueno, aquí creemos otro 5, 6, 7, 8, ¿no? Ya. Veamos la diferencia entre utilizar A por B y A punto por B, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo A por B? Me va a dar la multiplicación de las matrices, ¿no es cierto? ¿Cómo es la multiplicación de matrices? Fila por columna, ¿no? Sumando cada uno de esos elementos. En este caso sería la fila 1 por la columna de la B, ¿no? Y eso me da el término de aquí. Y bueno, es el álgebra matricial, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué pasa si yo pongo A punto asterisco B? ¿Ya? No sé cuál es la diferencia. No sé quién me dice cuál fue la diferencia que vimos ahí. Como les dije, multiplicar 1 a 1, ¿no? Si ven, en esta posición, que es la posición 1 a 1,
Estoy multiplicando la posición 1, 1 de la matriz A por el elemento de la posición 1, 1 de la matriz B. Es decir, este elemento 1 por 5 me va a dar 5, ¿no? En la posición 1,2 multiplico los 1,2 de cada una de las matrices. Ese sería el 2 por 6, 12, ¿no? Sencillo. Esta posición que es la 2,1, 3 por 7, 21. Y listo, ¿no? Es la diferencia entre multiplicar matrices y multiplicar elementos de una matriz, que son dos cosas muy diferentes, ¿ya? Tal vez como obtengo elementos de una matriz, simplemente pongo el nombre de la matriz que yo desee y, por ejemplo, quiero obtener el elemento de la posición 1, 1. Simplemente pongo entre paréntesis la posición 1,1 de la matriz A y me va a salir que es el 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Si yo quiero el elemento 2,1, pues otra vez pongo el elemento. Cuando están en el command window y presionan la fecha para arriba, les da como que el historial de lo que han ido programando. ¿Ya? 2,1 y les da eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es en cuanto a matrices que tal vez no nos olvidamos de ver un poquito ayer. Ya, no sé si alguien hizo algo con las matrices, algo medio interesante, algo que le llamó la atención y nos quiera compartir hoy. Si inicializamos o empezamos con las funciones. Ya. ¿Alguien, algún comentario, algo que nos diga? Algo que diga, profe, pasó esto, profe, me pasó lo otro. Nadie. Bueno, hoy al final vamos a hacer un pequeño ejercicio de compendio de todo. Así que espero que estén con el MATLAB abierto. Ahí ya, y nos vayan siguiendo en todo lo que vamos haciendo. Este tema de funciones es muy, muy interesante, ¿ya? Porque vamos a ver que, bueno, aquí después este hipervínculo, voy a abrir este hipervínculo, ¿ya? Me disculpan si se demora un poco, pero se va a demorar un poco, ¿ya? A ver, no sé si estamos bien. Aquí vamos a ver todas las funciones que tiene el MATLAB, todas las funciones o todos los comandos que tiene el MATLAB, todas, absolutamente todas, en todos los aspectos posibles que ustedes puedan imaginarse que trabaja en MATLAB, todo. Ya me pasó algunas veces, se demora en cargar, alguien tal vez lo deduzca, ¿por qué se demora? Porque son demasiadas funciones, o sea, mi compu es un poco ya antigua, pero tal vez en el de ustedes se abra, ¿no? Eh, si quieren les mando este link ahorita que abran en sus computadoras. Hacer un mensaje de esperas, ¿no? A ver. Miren. Les voy a mandar el link para que abran. No sé si a ustedes se les abre. Abran el link ahí a ver si se les abre. Ya. De mí ya se abrió. Miren, lo que quería mostrarles es esto, ¿no? Aquí está MATLAB y las categorías de las funciones que tiene indicadas para cada una de los temas o de las categorías que tiene MATLAB. En resumen, o en pocas palabras, sigo recalcando que saberse o tal vez memorizarse absolutamente todo lo que es el MATLAB es muy, muy complejo, ¿no? Es muy, muy complejo. Pero la página de ayuda de las funciones, créanme que nos ayuda mucho, porque aquí podemos buscar cualquier función que tengamos. A diferencia del help, que les mostré ayer, que es el comando de ayuda del MATLAB, yo aquí en la ayuda de MATLAB sí puedo poner tal vez cómo derivar una función o cómo obtener el máximo de una matriz y, y listo, ¿no? Y listo, aquí sí hay todos esos comandos que me pueden ayudar. Y miren todo esta lista de comandos que tengo, ¿no? Imagínense que tengamos un curso de MATLAB y nos toque ver cada uno de estos temas.
no acabamos nunca, ¿no? Nos tomará siquiera que medio año ver todos estos temas. Son todas las funciones que tiene MATLAB. Eso como anécdota, como comentario. Espero que hayan visto el link y estén por ahí, no sé, viendo qué de novedades. ¿Ya? Bueno, nosotros nos vamos a enfocar en las operaciones o funciones matemáticas, no funciones de otro índole. Primero, los polinomios. Una función interesante es el poli. Este poli me ayuda a crear un polinomio del orden que yo desee. Únicamente le tengo que dar los coeficientes de cada uno de las variables del polinomio. En este caso, si ven el ejemplo, tengo un x cuadrado menos 4x más 4 igual a 0, pues no es una ecuación. Pero bueno, si es un polinomio común, los coeficientes de este sería de x cuadrado sería 1, de Creo x que es no menos se está 4. compartiendo la pantalla de MATLAB. No está no, estoy viendo ahorita en la diapositiva, Daniel. Tampoco se ve. ¿No se ven? Sí me dice aquí compartir Estamos pantalla. viendo Bueno, la página web de MATLAB. ya, chévere, gracias, Daniel. Me avisan. Ahí sí, ¿no? Sí, pero Ya. Bueno, repito, la función de polinomio trabaja prácticamente con los polinomios y nos ayuda a trabajar con estas funciones. En la ingeniería como tal a veces no hay tantos polinomios más que al ajuste de curvas. Si a veces yo quiero modelar el comportamiento de cualquier sistema a base de curvas polinómicas, por lo general son oscilaciones. Y oscilaciones de muy poco sobresalto, por así decirlo. Porque recuerden que mientras mayor sea el orden del polinomio, yo más puedo hacer el cambio de transición, ¿no? El punto de inflexión. Pero los polinomios nos ayudan a eso, ¿no? O simplemente podemos trabajar con las funciones de esta manera, ¿ya? Algo interesante que nos puede ayudar es el polyfit, que nos ayuda a ajustar un conjunto de datos a un polinomio dado. Y vamos a revisar eso, ¿ya? O el comando roots, que nos da las raíces del polinomio. Que son las raíces, son los lugares donde, donde ese polinomio se cruza con el eje horizontal, ¿no? Con el eje de las abscisas, ¿ya? Funciones polinómicas. Las trigonométricas tienen algunas aplicaciones, no solo en cuanto a funciones gráficas, sino también a la trigonometría de la matemática de los números que se quieran analizar, no solo en señales. La función seno tiene todas estas variantes donde si escribimos solo sin nos da el seno del argumento en radianes. Con sin d tenemos el seno del argumento en grados. Este sin pi es muy utilizado cuando se quiere trabajar con señales ya con omega, como el seno angular, donde es 2πf, si ustedes recuerdan, tengo el sin pi. El A sin es el seno inverso en radianes, con la D sería en grados, el seno hiperbólico y el inverso del seno hiperbólico, ¿no? Como el sin h a la menos 1. Todas estas funciones del seno son absolutamente las mismas que para el coseno, ¿no? Existen comandos que nos ayudan a convertir desde grados a radianes y viceversa, ¿no es cierto? O lo que vimos ayer, convertir desde coordenadas polares a cartesianas, que son los comandos que no los vimos ayer. Pero si desean, podemos probar ahora, ¿no? ¿Dónde puedo probar estos comandos? Ayer lo hicimos de manera empírica o de manera simplemente de programación para transformarlos esto. Pero aquí tenemos estos comandos, ¿ya? La matemática de los números complejos que empezamos a ver ayer son los comandos que sí, que ya vimos, no creo que valga la pena volver a estudiarlos porque ya se los vio ayer. Como les dije, yo voy a tratar de dar los comandos que más se ha utilizado a lo largo de todo este tiempo. Si ustedes utilizan otros comandos y conocen de otros comandos, muy bien, y espero que nos compartan con todos, para entre todos ir aprendiendo qué hace cada uno de esos comandos. ¿Ya? Y finalmente, las funciones exponenciales y logarítmicas.
Aquí hay que tener presente que log es el logaritmo natural, que a veces nosotros trabajamos con la ln, ¿no es cierto? Si queremos logaritmo de base 10, ya tenemos que utilizar el log 10, que son las variantes que tiene cada uno de ellos, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay funciones que en los logaritmos ayudan a cortar o a aproximar o a redondear los casos que se trabajen con exponenciales y logaritmos. En este caso son esos comandos que están por aquí, que yo los he puesto. Los considero un poco importantes. Realmente yo no los he utilizado. Tal vez a ustedes les sirva en algún momento, pero bueno, yo realmente no los he utilizado. Pero bueno, queda manera de información complementaria para que los tengan aquí. ¿Ya? Eso. Listo, eso en cuanto a las funciones matemáticas. Hay más, ¿no? Como les muestro, hay muchas, muchas más, pero bueno, a lo largo de, ya cuando nos toca aplicar, vamos a irlas viendo, ¿ya? Gráficas y señales. Ahora sí viene uno de los fuertes del MATLAB, que es el graficar señales. Como primer paso, vamos a ver cómo graficar señales en dos dimensiones, ¿ya? O en formato XY que está por aquí. El comando más utilizado, hay otros más que también vamos a ver, es el comando plot, ¿ya? De plotear, pueden tener una relación con plot. ¿Ya? Vamos a trabajar ahorita en el MATLAB todos. Creemos un nuevo script. Listo. Recomendaciones, ¿no? Lo que les dije siempre. Creemos una sección para limpiar el espacio de trabajo. Y pongamos los comandos que ya sabemos, ¿no? Primero, el clear all. Recuerden que este limpia el command window. Y perdón, este limpia el workspace, que es donde están las variables, ¿no es cierto? Voy a poner un close all, que este me cierra todas las ventanas gráficas que estén abiertas o cualquier otras ventanas que estén abiertas. Y el CLC, que este sí me limpia el command window, ¿no es cierto? Ya, siempre esas tres como recomendación, el que no sé, bueno, es una recomendación siempre. Vamos a insertar otra sección. Aquí vamos a insertar la función que se desea graficar. ¿Ya? Obviamente para graficar necesitamos tener esa función, ¿no? A ver, el primer paso para graficar o para trabajar con el plot, recuerden que tengo que graficar una función x, o perdón, tengo que graficar un vector x y un vector y. Obviamente el x va a hacer referencia a los puntos en el eje horizontal y el y a los puntos en el eje vertical. Por lo tanto, eso ya nos da indicio de que tengo que tener una función o un modelo para yo poder graficar. El primer paso que se da es obtener el vector x, o en el caso que si quieren ser más técnicos, el caso de la variable independiente, que puede ser el tiempo, es el caso típico de las variables independientes, ¿no? En este caso vamos a graficar nosotros en función del tiempo. Ya, vamos a crear un vector t igual, vamos a crear el rango de tiempo donde yo quiero graficar una señal, cualquier señal, ¿no? Aquí hay varias formas de crear este vector t. Bueno, primero, ponemos como comentario que yo quiero que el tiempo sea desde un tiempo 1 hasta un tiempo 2. Seamos muy organizados, ¿ya? Yo quiero que el tiempo 1 sea 0 segundos. Es una variable cualquiera que me estoy creando. ¿Okay? Solo estamos siendo ordenados. Yo quiero graficar una señal hasta 1. De 1 hasta 2. Entonces yo tengo que crear un vector de eje horizontal donde ese vector empieza en 0 y termina en 1, ¿no es cierto? Entonces una de las formas más fáciles, por así decirlo, no me gusta mucho, pero una de las más fáciles es utilizar el comando line space, creo que es, ¿no? ¿Qué fue ese comando? Line space. Se me fue, déjenme ver. Help line space, creo que es. Se me fue, line es. Aquí está, ¿sí? Line space, ¿sí? Genera un vector de 100 entre este valor y este valor. Genera un vector, ¿no es cierto?, entre esos dos puntos que yo le dé.
¿Ya? Yo puedo ponerle que me genere un vector entre 0 y 1, ¿no es cierto? Y listo, él va a crear ese vector entre 0 y 1 con 100 posiciones, ¿no es cierto? ¿Cuál es la desventaja de esto? Vamos a verla después. Por ahora dejémosle con este comando de LandSpace, ¿ya? Listo, ya tengo la T. ¿Qué tengo que hacer ahora? Voy a crear mi función a graficar, ¿no es cierto? Voy a poner como ustedes le quieran llamar. Si quieren una F de T, voy a llamarlo en este caso. Una F de T va a ser igual. ¿Qué función quieren graficar? Graficamos una función, no sé, una función seno. Ya, una función seno de T no, tiene que ser una función seno de T. Y ya está. Por ahora dejémoslo ahí. Listo, y el comando plot simplemente me va a graficar esas dos variables, ¿no es cierto? Plot. Siempre primero se coloca la variable independiente o la variable del eje horizontal, si desean llamar. En este caso voy a graficar t, f de t, ¿no es cierto? Y punto com. Por ahora va a graficar y va a salir muy bien. Van a ver que nos va a salir un tipo de seno por ahí. Así que démosle correr. Voy a darle run. Voy a guardarle. Otra vez en el escritorio. Por ejemplo, gráficas. Así entiende, ¿no? Recuerden que el MATLAB con las tildes suele trabajar medio complicado. Change folder. Ya. ¿Qué pasó? Como es diciendo de t, grafique de 0 a 1, ¿no? Que obviamente falta el resto de la función seno. Dejemos esta abierta, no cerrarán. No sé si todos estamos hasta ahí. Ya, espero que todos estemos hasta ahí. Grafiquemos más. Ya estamos diciendo esto. Grafiquemos hasta 10. Si ven lo bueno de crear estas variables, de que simplemente yo voy aquí cambiando los tiempos de 0 a 10, por ejemplo. Yo no tengo que meterme a la programación de otro lado. Aquí sí mal, ¿por qué no me dicen? T1, T2 sería aquí. ¿Por qué no me dijeron? Sería T1 y T2. No, ahí me ahorro el trabajo de estar cambiando las variables a cada rato. Simplemente tengo aquí las variables y ya se cambia automáticamente en el resto del programa. ¿Ya? Si yo no le borro, si yo no cierro esta ventana, lo que yo grafique se va a volver a graficar aquí. Pero como yo tengo puesto el comando close all, este comando que está aquí, él me va a cerrar esa ventana gráfica. Entonces otra vez le doy play y ya me graficó. ¿Sí? Y ya me graficó. ¿Ya? Yo tengo una función seno, ¿no es cierto? Tengo una función seno. Y hasta creo que no hay nada del otro mundo, está muy sencillo hasta aquí. ¿Ya? Grafiquemos más. ¿Qué pasa si graficamos hasta 20 ahora? ¿Ya? Sigue siendo chévere, ¿no? Muy bien. Hagamos un zoom, como el más que está por aquí. ¿Ya? Listo. No sé si alguien le puede analizar esa gráfica y decirme qué ve en esa gráfica. O sea, qué ve de malo en esa gráfica. La mala resolución. Eso, muy bien, la mala resolución, ¿no es cierto? Sí, se ven que está como que trozados. El plot lo único que hace es crear un vector o crear dos vectores. Él ya tiene el primer vector, que es este, ¿no es cierto? Y el segundo vector, él va simplemente a obtener, dando puntos de este vector, una función seno, ¿no es cierto? Y después les va a unir con una línea recta. Estoy dando muy pocos puntos, ¿no es cierto? Así que LineSpace, bueno, no me gusta mucho por eso. Hay como cambiar la resolución de LineSpace, muy bien, pero a mí por lo general no me gusta utilizar esto. Una forma interesante de cambiarla y creo que les va a servir mucho. Tal vez ustedes digan, qué fácil que está eso, pero créanme que ya cuando vayan a sistemas avanzados, hay una variable que se llama tiempo de muestreo o el tiempo del sampling, que es qué tan rápido van tomando muestras los dispositivos de medición. Y eso depende mucho de la frecuencia de muestreo de los equipos. Así que vamos introduciendo términos técnicos, ¿ya?
Supongamos que nosotros tenemos una sonda de voltaje, ¿ya? Una sonda de voltaje cuya FS, frecuencia de muestreo, ¿sí? Es, pongámosle que sea de 10 kilohertz. ¿Qué significa eso? Que ella va a tomar muestras a esa tasa de velocidad. Cada 10 kilohertz es la tasa de muestreo de esa sonda de voltaje. Entonces, pongamos 10 a la menos 3. Eso significa, perdón, 10 a la más 3. Eso significa 10 kilohertz. No, el E, recuerden que significa por 10. ¿Ya? Listo, tengo la frecuencia de muestreo del equipo. Ahora, ¿cómo saco el tiempo de muestreo? Fácil, me voy a los conceptos eléctricos, ¿no? Donde yo sé que el tiempo o el periodo es el inverso de la frecuencia, ¿no? Y listo. Pongamos aquí como comentario para que no se nos pierdan. Podemos suponer, ¿no? Que esta es la frecuencia de muestreo del equipo. ¿Ya? Frecuencia de muestreo. ¿Qué tan rápido está tomando muestras? Y esta sería el tiempo de muestreo del equipo. ¿Sí? Porque tengo frecuencia y tengo periodo, ¿no? Entonces yo quiero un vector de tiempo con esa misma tasa de muestreo. Entonces otra vez voy a crear un vector de tiempo, ¿sí? Pilas con esto, aquí viene, ¿no? Que quiero que empiece en el tiempo 1, 2 puntos. Voy a darle el final, que sería T2, ¿no? O sea, estoy creando un vector de tiempos desde T1 hasta T2. Él por defecto va a crear que el distanciamiento entre T1 y T2 sea de 1. Es decir, desde T1 hasta T2 va a crear distancias de 1. Pero si yo deseo configurarle eso, tengo que poner de cuánto quiero que sea el paso, ¿no es cierto? Entonces yo, ¿de cuánto quiero que sea el paso? A ver, ¿qué número tendrá que ir aquí? ¿Quién me dice cuánto tendrá que ir aquí? ¿Qué me dice? ¿Cuánto creen que debe ser el distanciamiento entre paso y paso del vector de tiempo? Hablen nomás, activarán los micrófonos. Eso, TS, ¿no es cierto? Muy bien, TS, porque ese va a ser el tiempo de muestreo. Entonces aquí vamos a poner TS. Listo, ya creé un vector de tiempo con esa frecuencia de muestreo del equipo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y vamos a ver qué pasa si yo tengo un equipo que muestrea a 10 kHz. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa si tengo un equipo que muestrea a 10 kHz. Listo. Y bueno, punto y coma, si no se imprimen todos esos valores, ¿no? Y miren, acá no hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho es variar el tiempo de muestreo de esa señal. Y ya estamos viendo conceptos medio avanzados. ¿Sí ven? Espero que no se estén perdiendo con esos conceptos. Y obviamente tenemos la misma señal vista desde lo lejos, ¿no? Pero bueno, hagámosle un zoom a ver qué pasa ahora. Y miren, no sé si alguien otra vez nos comenta qué es lo que ve ahora. Miren, no sé si alguien responde qué es lo que pasó ahora. Por más zoom que hagamos, miren. Ya no hay dónde, ¿no? Mejoró la curva, ¿no? Más que mejorar la curva, ¿qué mejoró? Mejoró la resolución, ¿no? El suavizado de la curva. ¿Se ven? Eso depende mucho de cuando estemos trabajando con esto, con la frecuencia de muestreo. Y miren que 10 kHz es un poco alto, no es muy elevado. Los equipos de muestreo actualmente trabajan con tasas por ahí más o menos. No sé si alguien conoce el osciloscopio, el Tektronix SMO5000. No sé si alguien ha escuchado ese osciloscopio gigante que hay en la UPS. Esa que tiene una computadora, todo incluido. Es una computadora, tiene pantalla táctil, es de 4 canales, tiene sondas diferenciales. Bueno, para mí es una maravilla ese osciloscopio. Ese osciloscopio trabaja con una tasa de muestreo de 5 gigasamples por segundo. Es decir, toma 5 millones de muestras por cada segundo. Eso es un monstruo para adquirir datos, ¿no? Pero bueno, esto a la vez es, bueno, esto a la vez es una ventaja y desventaja. Porque y si se lo pone en radianes, pero sin la frecuencia. ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Cómo? Si se lo pone en radianes, pero sin la frecuencia. No sé si nos puede explicar esa pregunta.
Hola, buenas tardes. No sé, yo Claro, digo que los límites se le pueden poner, por ejemplo, de 0 a 2pi. También va a verse así como que un poco... claro que sí, pero recuerde que ahorita estamos analizando en tiempo, ¿no? Claro que podemos analizar en radianes. Sí, Claro sí, que sí, muy bien. pero mi pregunta Sí, es sí. la parte de la gráfica. ¿Se va a visualizar como la gráfica Oh, anterior o como la actual? como ustedes dicen, los límites dependen de ustedes. Si quiere, ponemos aquí pi. Pongamos que T2 sea pi entonces. Sí, sí, pero, o sea, mi pregunta es, en esta vez usamos una frecuencia, ¿verdad? De muestreo del equipo. Ujú. Pero si no utilizamos la frecuencia del muestreo del equipo, solamente ponemos como en el ejemplo anterior, que era de T1 a T2, o sea, ponemos en vez de T1 a T2 números enteros, ponemos así de 0 a 2pi o de pi a 3pi. Entonces, yo digo, ¿se va a ver igual que la gráfica anterior o se va a ver así como con la frecuencia? Se tendría que ver igual como la gráfica anterior, me imagino. No le entiendo la pregunta. Usted me dice que si variamos, ¿qué? ¿La frecuencia de muestreo? O sea, si se lo pone en radianes, pero sin la frecuencia de muestreo. Como aquí. Me hago entender? No. ¿Qué decía? La Eh, función aquí. a ver, sería T igual T1 Ya. y sin TS, sin la frecuencia. Así. Eh, pero sería en la parte de los límites, ponerle, en vez de 0 a 20, se le pone de 0 a pi, por ejemplo, o de pi a 2pi. Ajá. Ah, claro, es lo que le dije. ¿Qué pasa si se pone de 0 a pi? Ajá. Así. Sí, algo así, ajá. Ah, ya. Ahí, como le dije, si usted no pone el paso que usted desee, ¿cuál era el paso por defecto que tomó el MATLAB? ¿De cuánto? Así dijimos, de 1. Entonces él va a crear un vector de 0 a pi, Ya. de 0, 1, 2, 3 y lo que falte. Si quiere, imprimamos esto de por acá. Podemos comprobarlo. Entonces ahí vamos a perder resolución, ¿no? De 0 a pi y podemos poner aquí. Mira, ¿sí ve? ¿Qué Ya. pasó si puse de 0 a pi? ¿Sí ve? 0, 1, 2, 3. Porque no le di el paso que yo quería. Ya. Eso es lo que pasó. ¿Ya? O sea, no muestra los puntos así como que los decimales. No, Ya, ya, ya. no, es que démosle play a ver qué pasa ahí. Miren lo que pasó. Ah, ya. Eso quería ver nada más. Muchas gracias. Ah, ya, hagamos otra vez de 0 a pi, pero pongámosle con la frecuencia de muestra que usted que teníamos, ¿ya? Y miren, ¿no? Qué diferencia tan abismal, ¿no? Depende mucho de la frecuencia del equipo. Bueno, aquí estaba T1, aquí estaba T2. Y si mando a graficar directo el seno, su salto es igual 1. Es que no puedo mandar a graficar solo una función. Con el plot, obligatoriamente necesito el vector t u otro vector para yo poder contrastar. El plot grafica dos vectores, uno con respecto a otro. Fijo necesito los dos, siempre. Hay otras funciones como el eje plot, por ejemplo, ese sí tiene por defecto, yo puedo meter solo una función y él grafica al paso que él desee. El plot es muy utilizado porque con este, recuerden que cuando trabajamos ya con señales, yo voy a tener vectores de tiempo y vectores de las magnitudes que yo analice, por ejemplo, vectores de corriente o vectores de voltaje. Y yo tengo que graficar o contrastar los dos, ¿no? Cómo evoluciona el voltaje en función del tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Rara vez yo me voy a encontrar en el ámbito ya profesional como que me digan, ve, el voltaje de esta máquina es de esta función. No, no, y las mediciones se las toman de manera muestreada y esos son vectores de datos. Vamos a hacer un ejercicio también leyendo datos desde una hoja de Excel, ¿ya? Para que sea mucho más realista lo que se trabaja. ¿Sí? Bueno, sigamos. Esa forma de onda no me gusta. Está muy fea esa función seno. Grafiquemos la función seno de la red eléctrica, ¿no? ¿Cómo es una función seno aquí? ¿Cuál es el modelo matemático de una función seno ya, eléctricamente? Ustedes que saben mucho de eléctrica, ¿cómo se llama? ¿Cómo podríamos modelarle? Bueno, sería eso, solo le falta una cosa, Daniel. El voltaje pico, ¿no? El voltaje máximo, muy bien. Sería voltaje pico, ¿no es cierto? Por el seno, ¿de qué sería aquí? De omega por el tiempo, omega por el tiempo, más un ángulo phi,
Si queremos ser más exactos, más una componente D, que es la componente continua, de cuánto se desplaza para arriba o para abajo en la función seno. ¿Ya? Miren, metimos muchas cosas nuevas en nuestra función matemática y hay que definir esas variables, ¿no? Por ejemplo, voltaje pico. Definimos acá el voltaje pico. Voy a crear un comentario donde me diga variables de la función seno. El voltaje pico es el que deseemos, pero ahora pongamos 100, ¿sí? Es decir, yo quiero que el seno llegue máximo hasta 100, ¿no es cierto? Y abajo hasta menos 100. Listo, ese es el voltaje pico. Este W, que es el omega, ¿no? Si ustedes saben que es igual el omega es igual a 2 pi por F, ¿no? Por la frecuencia. Esta es velocidad angular. Entonces definamos también la F. Yo digo que la frecuencia, en este caso, quiero que sea de 60 Hz, ¿no? Listo, 2pi por F. Me falta el ángulo phi, que ese es el ángulo de desplazamiento de la señal alterna, ¿no? Cuánto se desplaza en el eje horizontal, el ángulo phi. Por ahora pongámosle 0. Ya vamos a ver qué pasa cuando lo desplazamos. El ángulo phi y la componente D, que es la componente vertical, cuando se va para arriba o para abajo, lo ideal es que sea 0. Hoy en día ya no es 0 esa componente continua. Si ustedes ven en su toma corriente, cogen un multímetro en corriente continua y miden el voltaje en el toma corriente, no es que se va a quemar. Les va a dar cuál es el voltaje continuo que hay en el toma. Lo ideal es que sea 0, ¿no? Pero bueno, hay 1, 2, 3 voltios. Eso es porque la red eléctrica ya tiene muchas fallas, ¿no? Ya está un poco contaminada por las cargas eléctricas que se conectan. Pero bueno, eso es otro tema que si les han hablado el otro día, hablamos de largo. ¿Ya? Listo, entonces tenemos todo, ¿no? Pico, frecuencia angular, el phi, el D. Vamos a graficar desde 0 a 20, está mucho, ¿no? Recuerden que como son 60 Hz, es mucho. Entonces vamos a graficar solo hasta 20 milisegundos, ¿ya? 20 por 10 a la menos 3. ¿No? La tasa de muestreo va a seguir siendo la misma. Tenemos un equipo de buena calidad, así que vamos a seguir teniendo la misma frecuencia de muestreo. Y vamos a darle play a ver qué pasa. Y ya está, ¿no? Listo, ya está. ¿Sí? De 0 llegó a 100. Y tenemos más o menos 16 milisegundos, que dura un ciclo entero, ¿no? La gráfica sigue siendo fea, no me agrada, visualmente no me gusta, así que hay muchos comandos más que nos van a ayudar a que la gráfica sea mucho más amigable. ¿Ya? Entonces, primerito, pongámosle un título a la gráfica. El comando title me ayuda a poner yo el título a una gráfica. Entre comillas, ¿no? Recuerden que siempre estas comillas simples son las que nos dan el nombre en texto. Pues pongámosle, no sé, señal de voltaje. ¿Ya? Comando title, punto y coma. Quiero darle también nombre a los ejes. Y recuerden que en el eje horizontal iba a estar el tiempo. Entonces vamos a poner un X label. ¿Sí? Eso nos da, me da me da la chance de poner el nombre al eje X o al eje horizontal. Pongámosle tiempo. ¿Sí? Y entre paréntesis segundos, ¿no? Para que esté en segundos. Un Y label. Eso va a ser, supongamos que sea voltaje. Supongamos que eso va a ser voltaje. Y en voltios, ¿no? Y bueno, yo le he puesto un título y un nombre a los ejes de la gráfica. Le damos play y miren, ya salió, ¿no? Tengo la señal de voltaje, que este eje es el voltaje, este eje es el tiempo. ¿Sí? Tenemos una señal de voltaje. Algo que me va a ayudar mucho es ponerle yo una malla aquí al fondo, una malla al fondo. Ahí, pueden ponerlo donde sea, ¿no? Arriba o abajo. Bueno, yo voy a poner aquí, no importa dónde, el orden no importa. Un grid. El grid on es una forma de escribir una malla. Grid es malla, no rejilla. Grid es para que salga una rejilla en la gráfica. Démosle play y veamos qué es lo que pasa. Y miren, salió, si ven ya, la rejilla o la malla que me ayuda a ver cómo va evolucionando la señal. Si queremos una rejilla mucho más fina, para tener mucho más detalle, puedo poner un grid. Minor, ¿sí?
que me da una rejilla mucho más afinada. No sé si le ven. No sé si vemos la diferencia entre el grid on y el grid middle. ¿Okay? Pongámosle aquí. Voy a poner todo, voy a poner aquí. Una rejilla o malla más fina. ¿Sí? Más fina. En cambio, con el grid on, tengo una malla convencional, ¿no? Una malla convencional. Voy a dejarlo yo con la malla fina, ¿ya? Así que esto voy a ponerlo como comentario. Si yo pongo los dos, obviamente se va a quedar siempre el último comando, ¿ya? Listo, se ve mucho más amigable, ¿no es cierto? Se ve mucho más chévere nuestra función, ¿ya? Pero hagámosle algo más. Hagámosle que esta línea sea de un grosor, de otro grosor, que sea más gruesa esta línea, que no se le ve. Pongamos en el plot mismo, ponemos coma, y el comando, entre comillas, ¿no? Line width. Line width, eso es ancho de línea. ¿Sí? Yo voy a poner un ancho de 3, ya exageramos un poco. Y miren la diferencia. ¿Sí? Y miren la diferencia con lo que pasó antes. ¿Ya? Con lo que pasó antes. Listo, ¿qué más podemos hacerle? Si quieren, podemos que no sea continua, sino que sea con círculos. Entonces, bueno, aquí hay muchas variaciones. Aquí sí les recomiendo visitar el link de la... Es posible marcar los ejes Y0 y X0. Claro que sí, hagámosle eso si desea, Leonel. Hay el comando xlimit y el ylimit, donde a mí me permite establecer los límites del eje. Pongámoslo ahorita, Leonel, para que veamos. Xlim me dice de dónde a dónde quiero el límite. Debe ser un vector, así que pongamos aquí de 0 a dónde que graficamos. Grafiquémosle hasta, no sé, hasta 10.000 segundos, por ejemplo. E a la menos 3. ¿Ya? Ese es mi límite en el eje X, y en cambio en el eje Y, pongámosle para ver desde 0 a 50 nomás, ¿ya? Le doy play, y miren lo que pasó. Y aquí está lo que nos decía, ¿no? Estoy desde 0 hasta los 10 milisegundos que me impuse, y desde 0 hasta 50. Y de ahí la gráfica no hace más. Eso es si desea establecer los límites, ¿ya? O los límites en los ejes, ¿ya? Bueno, voy a poner aquí también como comentario, ¿no? Para que quede grabado. Establecer límites en el eje horizontal. Y el de acá, establecer límites en el eje vertical. Bueno, por ahora yo quiero toda la señal, así que voy a ponerle como comentario, ¿no? Porque yo sí quiero ver toda la señal. Ya. Bueno, lo que les decía, ¿no? Este comando plot es muy interesante, así que aquí está el link, el que desee ya en las diapositivas le puede revisar. Hay mucha información, cómo se le maravillas a este de aquí, ¿ya? Bueno, resulta que yo no quiero que sea una línea continua, sino quiero ver exactamente punto a punto cómo se va comportando la gráfica. Puedo ver después de los dos vectores, quiero que se grafique con X esos puntos, ¿sí? Veamos qué hace esta X que está por aquí. Le doy play. Y miren, ¿qué pasó? Ahora, en vez de dibujarse la unión de todos esos vectores, cada uno de esos puntos es una X, ¿sí ven? Y ya puedo ir visualizando cómo se comporta la gráfica, ¿sí ven? Eso hace lo que pongan aquí. Si quieren, en vez de una X, pueden poner una O. Eso les va a graficar círculos, ¿no? Círculos. A veces es interesante, porque a veces, en vez de ver una señal continua, queremos ver una señal discreta. Y bueno, podemos ver punto a punto cómo se va comportando la señal, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren. ¿Sí? En vez de tener una línea continua, pongo esto de aquí. ¿Ya? Bueno, eso sí desean. Si no, solo plot, línea continua. Y bueno, otro interesante, hay como cambiarle de color si desean.
Hay varias formas, ¿no? Primero, si desean ponerle por colores fijos o establecidos que tiene el MATLAB, que son el red, el green, el blue, el cian, el amarillo, el negro, el blanco y el verde, que son colores establecidos por MATLAB por defecto. Pueden poner, no, si desean red, o rojo, ¿no? Y se va a hacer roja. ¿Sí? O la abreviatura de red es la R, va a quedar roja también, ¿no? Va a quedar roja. Otro color, no sé, el amarillo, black si quieren también. Bueno, black no, porque se va a perder con el resto de la gráfica, ¿no? Pero bueno, también queda interesante. ¿Sí? O en el caso de que no deseen ninguno de esos colores, también tenemos la posibilidad de trabajar con colores RGB. Entonces podemos poner el comando color, que es para el color de la línea, ¿no es cierto? Coma. Y en un vector, ¿sí?, de 3 posiciones, donde cada uno representa el RGB, ¿no? El red, el green y el blue. Si yo pongo 0, 1, perdón, 0, 1, 0. ¿De qué color se va a graficar la función ahora? ¿Quién me dice? Recuerden que cada uno de esos números es red, green, blue, ¿no? Porque es el RGB. Eso. Estaba aquí este comando. ¿Sí? Falta la coma. Ya. Ya está, muy bien. ¿Sí ven? Y se hizo verde. Ahí me faltó la coma, no pilas con eso. Listo, pero es lo mismo de antes, no hizo nada, profe. Pero entonces ahora demos valores al RGB. Recuerden que es un porcentaje de 0 a 1, donde 1 es el 100% de ese color y 0 es nada de ese color. Bueno, aquí en internet pues, hay formas interesantes de pongan color RGB o porcentaje del RGB y les va a dar el color que ustedes deseen en la paleta de colores. Vamos a ver en internet. Color RGB. No sé cuál de estos links me habrá algo, no sé. Vamos a esta página. ¿Ya? Y miren, esta página está interesante. Aquí está este color. Si ven, seleccionemos cualquier color. Sí estamos viendo, no, creo que sí está compartida toda mi pantalla. Sí. Ya, veamos este color. Ya. Y miren, estamos, creo que sale anaranjado. Y miren, aquí me da el porcentaje de cuánto debe ser el RGB. ¿Sí? 42, 95, 47. Sería 0.42, 0.95 y 0.47, ¿no? Le doy play. Y bueno, no sé si es tanto como esperábamos, no dejen ver. O le vi mal yo el dato. No, este no es entonces. Hay que hacer este de aquí. Me confundí. Es este de acá, dividido para 256. ¿Sí? Porque recuerden que 256 es el máximo. ¿Ya? 55. Ya hice mal. 255 dividamos para 255. Pero como en MATLAB hay cómo hacer todo, copiamos este número, le copiamos acá, y se lo ponemos dividido para 255. Dividido para 255 y dividido para 255. Y ya está, ¿sí ven? Y ya quedó. Del color que yo le escogí por aquí. Si quieren variar, escojan otro, no escojamos este celeste. Ya, que será 22, 216, 241. 22, 216 y 241. Y se hizo el celeste, ¿no? Sí, ven. Van a ser en caso que quieran colores en específico. Si no, pues pueden trabajar con los de por defecto de MATLAB, que es el rojo, el verde, los que hay ahí. ¿Ya? Listo. Algo importante que a veces solemos tener confusiones es también
graficar varias señales en el mismo plano, ¿no? O en diferentes figuras. Otro comando que debemos tener presente es el figure. Esto me va a crear la ventana que yo desee trabajar. Figure 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué me dice esto? Que todo lo que esté aquí se va a graficar en el figure 1, ¿no es cierto? Por defecto, si yo no le pongo todo lo que grafico, lo va a hacer en el figure 1. Si no, si yo le pongo otro, si quieren pongamos el figure 2, así no hay el 1, él va a graficar todo esto en el figure 2. Entonces, pongámosle play. Y miren, si se dan cuenta, él trabaja en el figure 2. ¿Se ven? Figure 2. ¿Ya? Figure 2. ¿Se ven? Listo. Ahora, ¿pero qué pasa si yo quiero graficar señales aquí mismo? Grafiquemos una señal trifásica aquí. Grafiquemos la señal trifásica de voltaje en esta de acá. Obviamente van a ser tres señales distintas, ¿no es cierto? Pero que tienen que estar en la misma gráfica. Entonces, para ello, tenemos que crear otra vez otra función matemática, ¿no es cierto? U otra función seno. Y la única diferencia es que van a estar desplazadas 120 grados, ¿no es cierto? A esta ft, llamémosle la función, o fase A, miren, FA, Shift Enter y se cambia el nombre en todo lo demás, ¿no? Voy a tener la fase A, la fase B y la fase C. Fase B y fase C. La función o modelo matemática va a ser la misma, lo único que va a diferir es el ángulo phi, ¿no es cierto? Entonces la fase B con respecto a la fase A va a estar desfasada 120 grados, o en radianes, ¿cuántos 120 grados? 2 pi tercios, ¿no? 2 pi tercios. Y la fase C va a estar retrasada 120 grados, o menos 2 pi tercios. ¿Ya? El ángulo phi le dejé por defecto igual, porque eso depende cómo se mueva toda la trifásica. Si toda la trifásica se mueve el ángulo phi. ¿Ya? Y listo, tenemos la fase A, la B y la C. Quiero graficar las tres fases de ahí. Bueno, voy a borrar este comando color. Si desean, ustedes pueden dejarlo y yo lo voy a borrar. ¿Ya? Y bueno, voy a graficar la fase A. Con está muy grueso, ¿no? Dejémosle en 2, ¿ya? Y listo. Ahí voy a graficar la fase A. Pero si quiero graficar la fase B en la misma gráfica, o cualquier elemento que ustedes deseen graficar ahí mismo, hay que utilizar el comando hold on, que es para mantener, ¿no? Hold es mantener, es decir, mantener ahí, ¿sí? Mantener el gráfico. Listo, grafico la fase A. Ahora voy a graficar también la fase B. Voy a también mantener este gráfico para que no se me borre. Y finalmente voy a graficar la fase C. ¿Sí? La fase C. Listo. Ustedes dirán, pero se van a graficar del mismo color. No, el MATLAB por defecto le va a cambiar de color a cada gráfico que creemos. Démosle play. Y miren qué maravilla de trifásica se nos creó, ¿no es cierto? ¿Sí le ven? ¿Todos estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, no sé, está chévere esta trifásica. Y si ven que los colores que escoge el MATLAB ya obviamente por defecto son diferentes. ¿Ya? Y bueno, para terminar este tema del plot, aquí, si se clica el segundo hold, ¿se vuelve la gráfica? Sí. Sí, tengo que ver. Démosle play. Ah, no se borró. Bien, Mikey, no se borró. Pero bueno, yo siempre le dejo ahí el hold. Con todo le dejan nomás. ¿Ya? Bueno, y para terminar, hay muchas señales, ¿no? Y a veces no sabemos cuál es cuál. Así que podemos utilizar una leyenda para que me diga qué es cada una de estas gráficas. Así que aquí podemos poner legend. Legend. Y voy a poner en orden, según cómo aparecieron las gráficas, el nombre de cada una de esas señales. Entonces, entre comillas, primero va a ser la fase A, ¿no es cierto? La fase A, coma, después va a ser la fase B,
Y después va a estar la fase C, ¿no? Listo. Y damos play. Y aquí nos apareció la leyenda. ¿Sí ven? Donde me dice que la señal en azul es la fase A, la que está aquí anaranjada, café, no sé, es la fase B, y la que está en amarillo es la fase C. Y ya está. ¿Sí ven? Listo. Y ya está. Algo interesante para guardar las gráficas es el comando save, ¿no? Recuerden que para guardar las gráficas hay muchos formatos para guardar las gráficas. Muchos formatos. Bueno, aquí les doy el nombre. Si guardan como FIG, les va a guardar en el mismo formato del MATLAB y eso les permite eso les da chance de que si tienen otro programa y quieren abrir esa imagen, el MATLAB les va a abrir, ¿no? Sin ninguna complicación. Obviamente el MATLAB también trabaja con otros formatos de imágenes, pero si le guardan en FIG, que es el formato de figure de MATLAB, va a quedar más manejable, por así decirlo, por el MATLAB. De todos estos formatos, el que yo les recomiendo, ¿sí? El que yo les recomiendo es el EPS. Quiero que ya de la cabeza, como ingenieros que van a hacer, se saquen de la cabeza trabajar con Word. El Word es uno de los editores de textos más feos y pésimos que hay. Aquí yo tengo uno abierto, pero es porque en el colegio hay que hacer una cosa en Word. Pero bueno. El EPS es uno de los peores, perdón, el Word es uno de los peores editores de texto que hay. No sé si ya alguien ha trabajado con LaTeX, con programación en LaTeX, que es una maravilla LaTeX, déjenme decirles. Es muy, muy interesante trabajar con el LaTeX. O trabajar con el LIX, que es una versión gráfica del LaTeX, ¿no? Que es simplemente un compilador de LaTeX. Así que si tienen pues, la posibilidad de trabajar con LIX o con LaTeX en su defecto, que es el lenguaje, trabajen con esos lenguajes. Y créanme que les va a ayudar mucho en el ámbito de la ingeniería. E incluso si hacen trabajos de artículos científicos, ¿no? El EPS, que es el PROMSKit encriptado, algo así, es un formato encriptado de imagen, ese guarda toda la calidad, es un formato vectorial de imágenes, ¿ya? Claro, para presentar ecuaciones gráficas, muy bien, exacto. A menos si ustedes analizan una ecuación escrita en látex, eso sí es una maravilla. Es ver una ecuación en látex que ves, es totalmente diferente a verla en Word. O sea, se ve la elegancia que tiene el látex en las ecuaciones. Eso se ve clarísimo, se ve clarísimo. Bueno, les recomiendo que si trabajan con LIX y LaTeX, guarden las imágenes como EPS. Ahí las imágenes. Diferencia entre LaTeX y el LIX. El LaTeX es el lenguaje de programación. LaTeX es el lenguaje de programación, así se llama. LIX es un programa que me ayuda a hacer documentos. ¿Sí? Aquí tengo LIX, déjenme si quieren les muestro. Aquí está LIX. El LIX es una forma abreviada de escribir, es como un compilador. No sé si alguien también ya ver, no sé, creo que había un curso de escritura en LaTeX en el Overleaf. Creo que también la IEEE estaba ofertando, ¿no? Si no estoy mal, pero ahí alguien me ayuda, Mateo, creo. Bueno, 2 minutitos vemos de esto. Bueno, miren, este es el LIX, es muy sencillo, es muy parecido al Word, solo que cuando compilan les da un PDF de calidad y con muy buena, con una elegancia típica de LaTeX. Es como que escribir aquí facilito. Miren, si usted se va al LaTeX, ¿dónde les muestro? En cambio, el LaTeX es el lenguaje de programación para escribir artículos. Mire, se ve. Aquí usted en LaTeX tiene que programar todo. Se ve, por ejemplo, aquí está el comando title. Si usted pone title, esto se hace title, es decir, el título, el autor y todo esto. Se ve, o sea, aquí usted no tiene que manejar como el Word. Aquí hay comandos para todo. Miren, este es, por ejemplo, el comando para crear viñetas.
Esa es un poquito la diferencia, ¿no? LaTeX es la programación de un documento. Eso es lenguaje LaTeX. En cambio, Lix es como un editor que trabaja con LaTeX, pero mucho más amigable. Si le ves, mucho más amigable este Lix. Puedes descargarse Lix y empezar a hacer sus tareas, sus informes de la U en Lix y se va a dar cuenta que es muy diferente a trabajar en Word, porque el Word como que quita mucha calidad y mucha elegancia a los trabajos. ¿Ya? Bueno, si quieren, un día vemos LaTeX, también es muy interesante esta programación en LaTeX. ¿Ya? Claro que sí, curso de lácteos o Lix, créanme que para mí es una maravilla hacer uno de estos. No sé, les muestro algo por aquí. Por ejemplo, un artículo escrito en... Déjenme ver. Solo para mostrarles algo de por aquí. O sea, con ustedes, por más que hagan zoom, no sé si se dan cuenta, no se pierde la calidad de la elegancia de las letras. No sé si le ven. En cambio, quiero que vean, no sé, tal vez una ecuación escrita. Solo quiero que se den cuenta de la elegancia que tienen estos números escritos en látex, ¿no? No sé si le ven que se ve muy elegante, como que muy llamativo todo esto de por aquí. Mírenme, no sé si le ven, no sé si están tan apasionados de la ingeniería que les dice, ve, qué ecuación tan linda, ¿no? Tan llamativa. Y yo creo que en Word eso no se logra. En Word no tienes esa capacidad de hacer esto tan así. ¿Sí ven? Ve. ¿Sí ven? ¿Ya? Bueno, ya nos desviamos un poco. ¿De qué estamos hablando? De esto, ¿no? Que si trabajan con Lix o con LaTeX, les recomiendo guardar como EPS, o si en su defecto ya van a trabajar en Word o en otros editores de texto, les guarden como PNG, ¿sí? O aún más, guarden como PDF, imágenes como PDF. La imagen en PDF tampoco pierde calidad, ¿sí? Pero obviamente ya es una imagen, o sea, ya es un PDF, ya no es un archivo imagen, sino es un PDF. En orden de prioridad, yo les recomiendo tres cosas. Primero, guarden como EPS, si van a trabajar con Lix o con LaTeX o con otro editor de texto. Segundo, si no pueden guardar en EPS, guarden como PDF, porque la imagen se queda con mucha calidad, se guarda como PDF. Y tercero, como PNG. Sí, PNG ya que es un formato más global y ya trabajan más editores. Como PNG está muy bien. Listo, como JPG no recomiendo mucho porque se pierde mucha calidad, que hay mucha compresión de imagen ahí, así que el JPG no me gusta. Repito, no EPS, PDF o PNG. ¿Ya? Listo, eso cuando quieran guardar imágenes para sus informes de laboratorio, informes de tarea, de lo que necesiten. ¿Ya? Listo, eso en cuanto al plot. No sé si hay preguntas en cuanto al plot. Muy útil, ¿no? Muy útil, muy chévere el plot, todo lo que puede ser el plot. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. Recuerden que el plot grafica vectores, un vector Y con respecto a un vector X. Si los dos vectores no tienen la misma longitud, les va a dar un error. Eso suele ser un error típico del plot. Graficar dos vectores de diferentes tamaños. ¿Ya? Pero grafiquemos ahora otra señal, utilizando el punto asterisco que nos comentaba ayer el compañero. Ahora en vez de esta señal, las voy a graficar solo una otra vez, ¿ya? Voy a poner como comentario esto, y voy a poner como comentario esto de aquí. Ya. Quiero graficar una señal más compleja, ya no solo un seno, quiero graficar también una señal seno que se vaya amortiguando, es decir, que tenga un transitorio alto y luego se vaya amortiguando. ¿Ya? ¿Cómo se modela eso? Bueno, matemáticamente debe estar multiplicado por una exponencial decreciente, ¿no es cierto? Exponencial decreciente. Entonces, recuerden que la función exponencial, o la e era el exp, ¿no es cierto? Y el argumento debe estar, aquí va la constante de amortiguamiento que se llama, para los que ya han visto tal vez esto, sistemas de amortiguamiento.
Démosle cualquier número, por ahora a ver qué pasa. Menos 20 multiplicado por el tiempo, ¿no? Miren, aquí está lo clave, ¿no? Si yo aquí pongo este asterisco, él va a multiplicar estas dos matrices. ¿Eh? Pero yo no quiero que se multipliquen las matrices. Yo quiero que se vayan multiplicando punto a punto, es decir, cada instante de tiempo que esos valores se vayan multiplicando y se vayan obteniendo la señal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que utilizar? El punto asterisco. Aquí sí es clave porque voy a multiplicar punto a punto cada una de esas señales. Si démosle play. Bueno, ustedes dirán, profe, no pasó nada. La constante de amortiguamiento está muy grande. Por eso no sé si alguien ya se da cuenta. Si ven cómo la sinusoidal va decreciendo. Démosle más tiempo. Analicemos más tiempo a ver qué es lo que pasa. En vez de 20 milisegundos, analicemos 50 milisegundos. Y miren, aquí es mucho más evidente, ¿no? Se ve el comportamiento de la exponencial aquí. ¿Ven? De la exponencial con la sinusoidal. Démosle más tiempo para poder analizar cómo es que se va comportando. Y miren, aquí se observa, ¿no es cierto?, cómo está el comportamiento de decaimiento de la función sinusoidal. Esto es muy típico en sistemas mecánicos, donde el rozamiento es grande y tiene que ir amortiguándose, ¿no? O cuando se analiza sistemas de cortocircuito en máquinas, o en el caso de señales eléctricas, donde se van atenuando acorde al cambio, al medio que vayan viajando las señales, ¿no? Recuerden que hay un cambio de la señal y se va atenuando la señal que se llama. Listo, eso era lo importante, ¿no? Que si tengo que multiplicar dos funciones, tengo que utilizar el punto asterisco. ¿Sí? El punto asterisco. ¿Ya? Listo, eso con el plot. Sigamos entonces. Bueno, hay otra versión del plot que se llama un subplot. ¿Sí? El subplot a mí me ayuda, o mejor dicho, nos ayuda a tener en un solo figure, tener varios plots. ¿No? ¿Para qué nos ayuda esto? Por ejemplo, yo a veces quiero o estoy analizando un mismo fenómeno físico y yo en una sola gráfica quiero analizar dos magnitudes eléctricas y cómo van variando, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el subplot. Este reemplaza al plot porque ya voy a simplemente utilizar el subplot. ¿Cómo es la nomenclatura de esto? El subplot tiene tres posiciones. Aquí está el M, el N y el P. ¿Sí? Divide la figura actual en una cuadrícula de 2 por 1. Es una matriz de M por N. ¿Sí? M por N es la matriz. En este caso es la matriz de 2 por 1. Es decir, dos filas, ¿sí ven? Dos filas, una columna. Y el último término me indica dónde quiere graficar, dónde quiero graficar. En este caso, subplot 2, 1, 1, ¿qué me dice? Todo esto grafica en la posición 2,1, perdón, una matriz 2, 1 en la posición 1. El otro subplot en una matriz de 2, 1, grafícame en la posición 2, es decir, en la de acá. Perdón. ¿Qué pasa si tengo un subplot cuadrático? O sea, y este siempre tiene que ir creciendo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Va de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y así va incrementando el subplot o la malla que vayan creando. Hagamos un ejemplo de subplot aquí. Grafiquemos esta señal amortiguada, la que tenemos aquí, sí, esa grafiquémosla en la parte de arriba y en las otras dos grafiquémosla en la parte de abajo. ¿Ya? Creamos un subplot de 2. Entonces, recuerden que este plot tiene que ser complementado con el subplot, ¿no es cierto? Voy a crear un subplot. Recuerden, tengo que crear una matriz del tamaño que queramos. Grafiquemos nosotros ya no verticalmente, sino horizontalmente, ¿ya? Entonces, tenemos que crear una matriz de ¿cuánto? De 1,2 sería, ¿no es cierto? Porque va a ser de una fila y de dos columnas. Y quiero graficar en la primera posición, ¿ya? Entonces, todo lo que esté debajo del subplot se va a graficar ahí, ¿ya? Bueno, voy a quitar la leyenda para que no me aparezca la leyenda. Y el resto voy a dejar igualito. Listo, voy a crear ahora el subplot
para el de al lado, ¿no? Sería para el de al lado. Voy a poner un subplot. Igual la matriz va a seguir siendo la misma, pero ahora voy a graficar en la posición 2, ¿no es cierto? Posición 2. Y aquí voy a graficar las otras dos señales. Aquí ya no voy a graficar esta señal amortiguada, le pongo como comentario, sino que ahora voy a graficar las otras dos señales de alterna que tenía. ¿Eh? Y ya está. Y damos play a ver qué pasa. Salió error. No le quité como comentario a las funciones de acá. Listo. No existen, no se ven como no existen, es el error. Ahora sí le damos play. Y ya está. ¿Se ven? Y ya está. ¿Se ven? A veces nos interesa graficar varias señales en un mismo figure para poder analizar o poder contrastar las dos. Y miren, aquí podemos contrastar las dos señales, ¿no? Si el sistema no tuviera amortiguamiento, la señal oscilatoria siguiera siempre, sí, siguiera siempre, pero en cambio, si yo tengo un amortiguamiento, esa señal se va a ir amortiguando. Caso típico y caso que todos podemos conocer, un péndulo, ¿no? Un péndulo. El péndulo oscila, ¿no es cierto?, de lado a lado, pero ¿por qué se detiene el péndulo? Por la fricción con el aire, ¿no es cierto? Entonces esta curva que está acá, miren, puede ser, la que está a la izquierda me representa la oscilación del péndulo con la fricción del aire, porque el péndulo va de lado a lado, pero se va deteniendo hasta que se queda quieto, ¿sí? Hasta que se queda quieto. Pero en cambio en la derecha podemos observar el péndulo, la oscilación de un péndulo, si no tuviera fricción del aire, donde oscilara toda la vida, ¿no? Porque no hay nada que le detenga. Y miren, estamos graficando ya un fenómeno físico. ¿Sí ven? Con el subplot. ¿Ya? Listo. No sé si está claro el subplot. Es medio interesante el subplot. También se ocupa mucho. ¿Ya? Listo. Sigamos entonces. El subplot. Estamos con el subplot. El plot 3 es prácticamente lo mismo que el plot, solo que este me ayuda a graficar ya funciones en 3 ejes, ¿no? En 3 ejes. Obviamente ya no grafico 2 vectores, sino ahora grafico 3 vectores. Y de ahí el resto de comandos es el mismo, ¿no? El grindon, el title, el xlabel, el ylabel, aquí será un zlabel, porque hay 3, ¿no es cierto? Así que nos va a salir esto mismo. Grafiquemos esto que está por aquí. El plot 3 grafica en 3 dimensiones, acuérdense eso. Creemos otra sección, ¿no? Creemos otra sección. Gráficos con plot 3. ¿No? Y bueno, copiamos ese código que está ahí. Limpiamos el espacio de trabajo, room section. Y acá démosle room section. Y miren, se creó nuestro amortiguador, ¿no? Que va creciendo y decreciendo. ¿Ya? Démosle el grid on. No sé si esto le hace aquí. Y bueno, ahí está la malla, ¿no? El resto de comandos es idéntico, ¿no? El title, el ylabel, el xlabel, aquí será el zlabel, como les dije. Si quieren cambiar el color, si quieren cambiar el grosor, si quieren crear un subplot, también pueden crear combinando el plot 3 con el otro, simplemente con el plot. Y bueno, eso ya depende de las funciones o los vectores de datos que tengan. En este caso, si se dan cuenta, tal vez esto, ¿alguien sabe cómo se llama esto? Esto se llama una función paramétrica, ¿no? Tengo una función C, S y C en función del tiempo, ¿no? De un parámetro T en este caso. Eso es una función paramétrica, ¿no es cierto? ¿Ya? Y como les dije, no, si aquí está figure 1, se creó en la figura 1, y en el caso de acá, como pusimos figure 2, se graficó en el 2, ¿no es cierto? Si yo ponía figure 1 y figure 1, el primero graficaba esto, pero inmediatamente iba a graficar esto, entonces se me borraba, ¿no? Perdón, se sobreescribía ahí y se me confundía todo, así que hay que graficar en diferentes figures, ¿no? Diferentes figures. Listo, esto con el plot 3, no hay ningún secreto. Este es para crear superficies ya en el
superficies en el MATLAB. El primer paso para crear una superficie es crear una malla, que es este mesh width, que me crea una malla. ¿Sí? Primero, en la una dirección, en X me va a crear una malla desde 1 a 10, ¿sí le ven? Con un espaciamiento de 0,5. Y en Y me va a crear una malla de 1 a 2. Como no le doy el paso o el intervalo, él asume que es de 1 en 1, ¿no? Se crea de 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente, ¿no? Entonces él hace eso con X y Y. Y yo le digo que la superficie Z va a ser esto de por acá. Y con el comando surf le doy las 3 coordenadas y me da eso de aquí, ¿no? Este color bar es el que me hace aparecer esta barrita de colores, ¿no? Donde se ajusta según la coordenada Z. Mientras más alto esté, obviamente va a ser más intenso el color, ¿no? Y mientras más abajo esté, va a ser azul ese color. ¿Ya? Eso en cuanto a las superficies. El comando que nos interesa prácticamente es el surf y es el merge. El resto de comandos sigue siendo el mismo, es decir, el title, el xlabel, el glabel y todos los demás. ¿Sí? Para crear superficies, recuerden, crear superficies en MATLAB. Eso les va a ser interesante tal vez cuando ya tengan cálculo vectorial, donde se analizan superficies. ¿Sí? El comando var, este me ayuda a analizar ya, como les dije, también es muy utilizado en Excel, y en MATLAB también tienen su versión para crear el diagrama de barras, ¿no? O para análisis estadístico, donde él va a hacer lo mismo. Él grafica barras acorde a dos vectores, ¿sí? A un vector X, que va a ser el eje horizontal, y a un vector Y, que es el eje vertical. ¿Sí? Entonces yo puedo darle esto de aquí, si ven aquí le di un vector X, este puede ser un gráfico de años, ¿no? Que tal vez como ha ido creciendo la población, no sé, este es un gráfico que está en el propio MATLAB. Ya, desde 1900 hasta el 2000, y voy a ir en saltos de 10 en 10, si ven aquí está este vectorcito que yo les dije, que se utiliza mucho, ¿sí le ven? Que se utiliza mucho esta forma de crear vectores, ¿ya? Con un salto de 10 en 10. Entonces, en cambio en el eje Y voy a tener estos datos, y simplemente con el comando var, gráfico eso de aquí. ¿Sí? Gráfico esto de aquí. Creo barras. ¿Qué pasa si ahora yo en vez de graficar una señal, creo barras en nuestra señal de voltaje? ¿Qué creen que pase? ¿Creen que funciona o no creen que funcione? Vamos a ver. Entonces aquí en vez de plot, pongamos bar, que al final debe ser lo mismo, ¿no? Limpiemos el espacio de trabajo y grafiquemos esto de aquí. Y miren qué fue lo que pasó. A la final hace lo mismo, ¿no? Que es plotear. Plotea o grafica dos vectores, solo que estas ya son barras, ¿sí ven? Son barras. ¿Sí? Son barras. En vez de tener puntos unidos directamente, él va a graficar barras de acuerdo a un vector X y de acuerdo a un vector Y. ¿Ya? Obviamente el VAR no es que se utiliza para esto, ¿no? El VAR se utiliza para un análisis otro tipo de análisis estadístico, por ejemplo. Pero igual funciona. Déjenme ver si tengo un ejemplo de esos de por aquí. Bueno, sí, está de buscar. Sí tenía el VAR. El VAR es para crear barras. A veces es interesante mostrar cómo va variando una magnitud a otra, ¿no? Y puedo irle graficando en barras. No necesariamente cómo va evolucionando la señal, sino cómo va yendo en barras. ¿Ya? Esa es la función de las barras aquí. Bueno, voy a borrarle, ¿no? En vez de poner bar, solo pongo plot y ya quedó como antes, ¿no? Quedó con el plot. Listo, y el pie. El pie es el comando para crear diagramas de pastel. Diagramas de pastel. El pie lo único que hace es distribuye las posiciones de acuerdo a los números que tenga aquí. Por ejemplo, en este caso, él va a sumar todos estos valores y ese es el total del pie o el total del porcentaje. O sea, él simplemente divide este 1 para ese porcentaje, para ese total, y me dice, ve, esto es el 6%. El 3 va a representar el, no sé, el 11%, el 22, el 23, acorde a lo que se vaya creando aquí.
Les soy sincero, este PI nunca he ocupado, no me he visto la necesidad de hacer PIs en MATLAB. En Excel sí, pero en MATLAB no. Pero bueno, queda también el bichito de la curiosidad para que maneje este Py, ¿no? En Excel creo que es mucho más, eh, no sé, rápido de hacerlo. En MATLAB no está enfocado mucho al manejo de este tipo de datos, pero bueno, ahí como. Listo. Tenemos 20 minutos, 6:50. Por favor, me muestran todos estos de aquí. ¿Ya? Espero que me estén escuchando, ¿no? Les voy a poner ahí en grande. Ya. Listo. Léale, analícele. Tenemos 20 minutos. Son 6:30. 6:50. Voy a escoger 5 al azar de la lista de participantes. Deje ver cuántos están. No se irán. Estamos 37. En cine 36. De los 36, de ahí escojo a 4 que me muestren hasta dónde han avanzado. ¿Ya? A ver cómo nos está yendo. Aquí vamos a graficar o vamos a trabajar con los números complejos. Vamos a trabajar también con el plot. Y esta parte es interesante. Quiero que me grafiquen cómo la corriente de salida está variando acorde a la variación de la frecuencia de aquí de la señal. ¿Sí? Entonces, para eso deben tomarse su tiempo, pues analicen. A ver, les voy a poner más sencillo. Para que sea mucho más rápido. Y no complicarlos mucho. Para no estar calculando tantas impedancias y todo eso. Ya, asumamos que el circuito es así. Ya creo que está más fácil. Quiero que determinen la corriente total de ese circuito para una señal de 100 Hz. Quiero que en un subplot, en la parte de arriba me muestren el voltaje y en la parte de abajo me muestren la corriente de ese circuito para una señal de 100 Hz. ¿Ya? La que está repetido. Ya. Y en otra gráfica, ¿qué pasa con yo quiero ver qué pasa con la corriente en ese circuito si yo empiezo a variar la frecuencia? ¿Qué influencia tiene la frecuencia con la corriente de ese circuito? ¿Ya? Con la corriente de ese circuito. Ustedes vean cómo me grafican. Si grafican en barras, si grafican en una función, si grafican punto a punto. Eso. Esto va a ser mucho más interesante cuando veamos los bucles. Porque ya con el bucle yo puedo repetir toda una secuencia y se va creando un vector de datos, ¿no es cierto? Pero por ahora les puse sencillito, ¿no? Les puse solo de 0 a 100 Hz en pasos de 10. Así que pueden hacer eso. Listo, veamos cómo avanzamos. Me avisan cualquier duda, me dicen, profe, llegué hasta aquí, profe, no he hecho nada, profe, ayúdeme, no sé nada. Ya, y estamos trabajando. Ya. Ahí están las dos pantallas y de repente desean ver todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Ya? Voy a borrar este Namespace que no me gusta, así les dije. ¿Qué más? Esto también borremos. Y listo, ¿ya? Bueno, ahí está todo lo necesario, ¿no? Creo que resolver circuitos todos sabemos, ¿no? Todos sabemos resolver circuitos, hay que calcular una reactancia capacitiva y bueno, el resto es lo de siempre. De número en número y me tengo que cambiar un valor,
se fregó todito, ¿no? Porque me toca cambiar ese valor en todito lo demás. En cambio, si ya trabajo con variables directamente, es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Ya se ha ido uno, ¿no? Son 36. No, no huyan. Profe, no tengo ni idea cómo hacer, dice. No vemos circuitos todavía. Sí, no, si alguien no ha visto circuitos, digan. Hay algunos que están en otros ciclos, hay otros que están iniciando. Pero no sabe cómo hacer en MATLAB o no sabe cómo hacer eléctricamente. En MATLAB. Lo mismo que usted hace a mano, haga en MATLAB, igualito. Solo que sea más ordenado. ¿Cuál sería el primer paso? Aquí, a ver, ¿qué me dice cuál sería el primer paso? Cuando ustedes resuelven un circuito, ¿qué es lo primero que hacen? A ver, ¿quién me dice qué es lo primero que hace? Antes de eso, antes de calcular cualquier cosa, ¿qué es lo que hago? No tengo circuitos, dice. Transformar el voltaje eficaz a voltaje pico. Antes de eso, antes. Bueno, aquí el pico no nos importa mucho. Antes de eso. Eso, identifico las variables, los datos. Miren, qué fue lo que yo hice aquí? Si se dan cuenta que yo no me lancé de una a graficar y hacer todo eso. ¿Qué les dije? Seamos ordenados, ¿no? Miren, ve, declaré el tiempo, luego la frecuencia, me detuve a poner las variables que conozco, ¿no? El voltaje, la frecuencia. Igualito hay que hacer. Primero voy a declarar cuál es el voltaje eficaz del sistema, voy a poner la variable de frecuencia, la variable capacitancia, la variable resistencia, y eso, ¿no? El primer paso es eso, obtener los datos. No me voy a lanzar a resolver como loco. Seamos ordenados, ¿ya? Primer paso, identificar las variables, ¿no? Las posibles fuentes que puedan tener, las fuentes de información que me den, ¿ya? ¿Quién no tiene circuitos? Pero si todos de alguna u otra forma debemos saber circuitos. Telecomunicaciones, pues esto para un filtro de señales, el más básico es un filtro de señales de esto, ¿no? Electrónicos y eléctricos fijo, de cajón. Mecatrónicos, eso también de cajón, ¿no? Los circuitos. ¿De qué otra carrera me dijeron que había? De ninguna otra. Así que fijo, hasta los informáticos tienen circuitos. Así que dudo por ahí.
Civil, yo sí pregunté de civil y me dijeron que no había nadie de civil. Bueno, ya vamos a ver ejercicios aplicados a civil. Por ahora, con usted quedamos latente, ¿ya? O pendiente por ahí. Analizar en CD, dice. Analizar en corriente continua más nos ayuda para determinar las condiciones iniciales del circuito, René. Cuando queremos hacer un análisis en el tiempo, un análisis transitorio, ahí sí nos interesa las condiciones en DC y las condiciones en AC. Muy buena acotación. Eso puede hacerle después, si usted desea, ¿no? Hacer un análisis AC y DC del circuito. Eso fue muy interesante de también complicarnos o ir un poquito más allá, que es lo que se busca también, ¿no? No, René, chévere, estuvo buena la aclaración. Es muy interesante también ese punto. Hay el AC Suite y el DC Suite, que se llama, que son análisis que se puede hacer en multisim también, tal vez alguien haya visto. La respuesta dice, no estoy recordando, prácticamente quiero que hagan todos para que nos muestren la gráfica, para mirar a ver qué tan creativos son en cuanto a las gráficas, a ver si simplemente me muestran una curva de azul y listo, o si le ponen leyenda, le ponen un color, le ponen el título, le ponen el X label, a eso me refiero. A ver qué tanto trabajamos y qué tanto empezamos a manejar los comandos que vimos hoy y los que vimos ayer, ¿no? Que es el manejo de números complejos. Iba a hacerle, pero se va a ver ciego, el MATLAB, Daniel. No lo he hecho todavía. No importa, usted haga nomás, igual yo lo hago y mañana lo mostramos entre todos. Esto, créanme que no les toma más de 10, 15 minutos. Sí, no les toma más de 10, 15 minutos. ¿Ya? Y hay varias formas de hacerlo, ¿no? Pueden ser una forma de control C, control V e ir pegando 10 veces para las 10 frecuencias que se les pide. O mucho más rápido, ¿no? Bueno, para que sea más rápido este gráfico, voy a pedirles que se lo hagan de 20 Hz en 20 Hz, ¿ya? 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Hola. Ingeniero, una consulta. Bueno, Claro. no, en realidad es un favor. Lo que pasa es que me acaban de llamar de una propuesta de trabajo, entonces usted cree que, y tengo que rendir unas pruebas. Claro. Me parece que me tendría que salir, pero voy a tratar de quedarme aquí en la plataforma esta de Zoom. O sea, no sé si hay que hacer alguna actividad por lo que estaba hablando justamente por teléfono, entonces me puede ayudar. O sea, Verá, igual, yo este ejercicio yo les dejo planteado tal vez hasta mañana el que desee. Mañana cojo 2 o 3 estudiantes y me dicen, profe, esto hice yo, y listo, muy bien, y compartimos entre todos. La idea es ya, que pero me parece apliquemos. que hay que hacer ese ejercicio de ahí y que hay que graficar en MATLAB, ¿qué cosa? La carga, la resistencia. Aquí nos dice, mire, graficar el valor de corriente de salida versus la variación de frecuencia de la fuente. ¿Qué pasa si yo varío la frecuencia? ¿Cómo es que va variando la corriente? Y el otro gráfico nos dice graficar corriente y voltaje total del circuito. Ya, el IDT, todo es respecto al tiempo, pues, ¿no? La corriente, todo, ya. Este de aquí sí es respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque usted va a tener una corriente que circula por aquí, ¿no es cierto? Ya, Y un voltaje de la fuente. Muy bien, eso va a ser en función del tiempo. ya. Pero el de acá no. Porque si yo quiero solo que, bueno, ya voy a darle una ayuda más grande. En el eje horizontal, ¿qué variable va a estar? A ver, en el eje horizontal, ¿qué variable va a estar? Me parece que Si yo vendría a quiero ser graficar los hertz, pues, ¿no? La frecuencia. eso, la frecuencia, muy bien, aquí va a estar la frecuencia, y en el eje vertical, ¿qué voy a tener yo? Mm, la corriente de La, salida. eso, muy bien. Quiero que me muestre que según la frecuencia, cómo es que va variando la La corriente. Si la corriente. corriente Ya. crece Entonces, o crece. ya listo. Eso. Sí, muy bien.
¿Ya? Sí, está Entonces, sencillito, igual ¿no? voy a tratar de estar aquí para obtener el link de las asistencias, ¿ok? Listo, no se Igual, preocupe. muchas gracias, ya. Tratemos de trabajar, sí, hagamos más el Ya, trabajo. gracias. Listo. Creo que ahí se nos aclaró muchas dudas de los demás, ¿no? Como les dije, preguntemos todos, ¿no? Aquí estamos todos para aprender. Nadie sabe todo, todos estamos para aprender aquí. Por favor, preguntarán cualquier cosa.
Saben que vaya nomás. Cualquier cosa, mañana estamos revisando esto. Hoy era para ver si tienen preguntas. Listo, entonces creo que por ahora estamos bien. Nadie más tiene preguntas. Cualquier cosa, por favor avísenme ahora, porque mañana no va a tomar más de 5 o 10 minutos revisar entre todos, ¿sí? Tranquilo, José, vaya nomás. Ya, no sé si él tiene preguntas de cómo se hace el ejercicio. Para la compañera que estaba comentando, vamos a tratar de ver otros ejercicios, ya no hay ningún problema. Pero bueno, al inicio de la clase sí comenté, sí les pregunté de qué carrera éramos. Pero bueno, no hay ningún problema, ¿no? Igual, las matemáticas de ingeniería creo que son la base para todas las ingenierías, de eso no hay que dudarlo. ¿Ya? ¿A quién se puede ver el link de la clase? Supongo que Mateo, él es el que suele enviar a los correos, creo, al link de WhatsApp, al grupo de WhatsApp, perdón, creo que suele estar ahí. Sí, ya les vamos a enviar los links de la clase del día de ayer y el día de hoy. Y no se olviden de llenar el formulario de asistencia de hoy. Listo, estimados, entonces, muchas gracias. Espérense, no se vayan, alguien escribió el chat. Ah, ya, listo. No sé si tengo preguntas, insisto, décima vez que pregunto si tienen, pregunto, otra vez si tienen preguntas, para la redundancia. Primer paso, entonces, primero quiero que me digan cuál es la corriente a 100 Hz, ¿no? Eso es lo primero que quiero que calcule. Quiero que me grafiquen cómo sería esa corriente y el voltaje, ¿no? En un subplot, arriba o abajo, donde ustedes deseen, no importa, pero que me indiquen, ¿no? Este es el voltaje, esta es la corriente, ¿sí? Y tercero, quiero que hagan un análisis corriente versus frecuencia. ¿Qué pasa si yo empiezo a variar la frecuencia de 0 a 100 Hz en ese circuito? Y me grafiquen, ¿no? Si aumenta la corriente, perdón, si aumenta la frecuencia, aumenta la corriente o disminuye la corriente. Eso quiero que lleguemos a esa conclusión. ¿Sí? Pues entonces, muchas gracias y nos estaremos viendo mañana. Trabajen en este pequeño proyectito que no es más de 5 o 10 minutos. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Nos vemos mañana entonces. ¿Sí?